Paula Jaramillo Escobar es una educadora que desde el amor ha logrado acompañar a padres, educadores y cuidadores en procesos de crianza respetuosa, consciente y feliz. Acompáñame a conocer la historia de Paula en The Happiness Journal. Hola Paula, bienvenida a The Happiness Journal, este podcast que he creado con la convicción de que muchas personas pueden aprender de la felicidad a partir de la experiencia de otras personas, y pienso que tú eres una invitada muy especial de quien tengo unos recuerdos muy bonitos de cuando estudiamos en el Politécnico Jaime Sasakavi. Les voy a contar ahorita más acerca de Paula, pero inicialmente quiero darte la bienvenida y darte las gracias por haber aceptado esta invitación. Ina, muchísimas gracias. Yo también estoy muy feliz de estar en este espacio contigo y me da mucha más felicidad poderme encontrar cara a cara, aunque estemos lejos. Para mí lo más importante es que nos estamos viendo después de tantos años y que podamos conversar de lo que nos apasiona. Es verdad, Paula, han sido muchísimos años. Yo he seguido como tu trayectoria a través de las redes sociales. Éramos compañeras del Politécnico Jaime Sasakavi cuando estudiábamos presentación y animación de radio y televisión. Y luego, digamos, como que partimos caminos, cada una siguió como sus proyectos individuales. Sin embargo, he estado como muy enterada de todos tus proyectos y tengo una admiración muy grande por ti, por esa disciplina y esa pasión que le pones a todo lo que emprenden. Entonces les voy a contar un poco de Paula. Paula es, bueno, ya saben, presentadora de radio y televisión. Después de eso, tú misma nos vas a ir contando, pero eres también licenciada en deportes o en educación. Licenciada en educación física, más, así es. más específica. Y recientemente has venido estudiando mucho la parte de neurociencias. Has sido profesora, generas contenido, un contenido muy bonito que es el que justamente del que vamos a hablar hoy, que es de educar con amor. Entonces, Paula, yo creo que tenemos muchísimo para conversar, pero quisiera que mejor tú nos contaras, bueno, como qué estás haciendo en este momento, qué es educar con amor, de dónde viene esta idea. Ay, Lina, tan gracioso, pero también como tan bonito darse cuenta uno la vida como da giros, vueltas y vueltas. Bueno, cuando estudiamos radio y televisión, yo creo que mi mayor sueño era ser comunicadora social, pero sabes que siempre era la que estudiaba educación, la que estudiaba radio y televisión, pero con pantaloneta y camiseta. Salía del salón de clase y me iba para el gimnasio de la universidad, siempre con un amor muy grande por el deporte, por la actividad física, por esos espacios. Y digamos que lo que menos me imaginé me llevó a estudiar educación física. Y hubo un momento en el que yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues esto no es lo que me gusta. Me sentía un poco bloqueada con ese camino que había elegido, pero la vida me fue mostrando que definitivamente era lo que tenía que hacer, que había muchísimo que aprender. Y yo creo que muchísimas de las personas que son adultas en este momento pueden decir que poco aprendieron en la universidad, porque la academia a veces no nos enseña lo que nosotros necesitamos, pero sí nos abre la puerta de la conciencia como para darnos cuenta por qué estábamos ahí. Amo el movimiento. El movimiento es fundamental como para el desarrollo evolutivo del ser humano, especialmente en la infancia. Y en este momento estoy dedicada a eso, a los niños, a mis hijos especialmente, porque todo lo que hago, lo que estudio, todo lo que aprendo, lo pongo en práctica en mi relación con mis hijos y obviamente también con todos aquellos niños que están en mis clases o en las actividades que yo hago todos los días. ¿Cómo surgió Educar con Amor, Paula? Lina, imagínate que yo fui profesora de natación, de hecho todavía tengo una empresa de natación a domicilio, pero fui profesora de natación durante muchísimos años. Y cuando empecé siendo la mamá de María Antonia, me sentía perdida, perdida por completo. Yo decía, ¿cómo hago para que duerma bien, para que se alimente bien, para que se sienta tranquila? Con un miedo, con una culpa impresionante, y en medio de las conversaciones con mamás de mis clases de natación, me encontré con una mamá que empezó a ver esas inquietudes mías, pero que aparte de eso yo ya había empezado a escribir en Facebook y había hecho una página que se llamaba Cómo educar una princesa.
En esa página empecé a escribir y ella fue la que me empezó a motivar y me dijo, Paula, vos deberías estar como abriéndote el camino en redes sociales, creando contenido, porque definitivamente esas inquietudes que tienes también las tiene otras mamás. Y lo que estás aprendiendo también le puede servir a otras mamás. Y así fue que empecé. Entonces, educar con amor primero fue como educar a una princesa. En algún momento una de mis seguidoras también me dijo, pero si tienes un niño, ¿por qué no pones otro nombre diferente? Le hice caso y le cambié el nombre, se llamaba Entre dinosaurios y princesas. Después le puse las historias de mamá y terminé cerrando ese ciclo con Educar con Amor, que me pareció el nombre con el que definitivamente me conecté. Bueno, la empresa justamente de natación, Ludo Kids. Así se llama Ludo Kids. Ludo Kids. Cuando empezaste con Ludo Kids, María Antonia era recién nacida, era bebé. ¿O qué fue primero? ¿Fuiste primero mamá y luego Ludo Kids o se dieron como al tiempo? No, primero, Lina, cuando yo ya fui mamá, una de las sensaciones que más me acompañaba era la culpa. El sistema laboral me parecía exageradamente complejo para una mamá que quería estar presente. Y digamos que hay muchas mamás que tienen una muy buena relación con esa rutina de dejar a sus hijos en manos de la abuela o en el preescolar o con una niñera, con un cuidador. Yo no me sentía en esas condiciones, yo quería ser una mamá presente. Entonces, digamos que con María Antonia los primeros años de vida fueron un poquito complejos porque yo todo el tiempo sentía eso. Estaba en las mejores manos, en las manos de mi mamá, pero yo siempre estaba en el trabajo pensando si le comió, se comió la sopita, si le recibió algo, si durmió, si no durmió. Entró al preescolar y también tenía un sentimiento de culpa impresionante. Yo decía, no, ¿por qué la escolaricé tan rápido? Pero esos sentimientos también se fueron incrementando porque empecé a encontrar información que validaba lo que yo estaba sintiendo, que definitivamente es importante que los niños pasen más tiempo con las mamás. Entonces, en todo ese proceso, tomé la decisión de renunciar, pero Lina, renuncié a mi trabajo en el momento en que ya tenía a Lorenzo. Entonces, cuando ya tenía dos hijos, yo decía, no, María Antonia pasó muchísimo tiempo sin mí, porque de hecho, cuando la escolaricé, María Antonia tenía alrededor de 2 años y medio y entraba al preescolar a las 9 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Entonces, imagínate el tiempo que pasaba en un preescolar. Ahí Era fue una jornada donde, bastante larga. sí. Ujú. Y elegimos una jornada larga porque empecé a sentir que para mi mamá también era complejo, pero no era complejo cargar con la responsabilidad de su nieta porque ya había criado otros nietos, sino con la responsabilidad de todas las preguntas y preocupaciones que yo tenía como mamá. Entonces mi mamá me dijo, no, hija, yo no soy capaz de que me estés llamando todo el tiempo, de que estés como desconfiando. Yo no estaba desconfiando. Realmente tenía la necesidad de estar como mamá presente en todo lo que estaba pasando con mi hija. Entonces tomé la decisión de renunciar y es más, no tomé de inmediato la decisión de hacer empresa. Yo quería seguir haciendo acompañamientos a papás en crianza y en eso me he demorado un poquito más. En eso es que he creado contenido en Educar con Amor. Entonces, como ya tenía una habilidad muy grande en natación, lo que decidí fue montar empresa de natación a domicilio. Y la empresa de natación a domicilio era especialmente para niños. Es especialmente para niños, tenemos adultos, pero digamos que la intención era demostrarle a todas las personas que llegaran a nuestros servicios que la natación no tenía que ser un tormento. Porque no sé si en algún momento te tocó, Lina, en la época en la que los niños tenían que aprender a nadar en medio del trauma. Muchos adultos ahora recuerdan cuando el adulto los tiraba a la piscina. Entonces era angustia, preocupación y esa era la forma como educaban a un niño en el agua. Yo empecé a crear una tendencia en la que los adultos se dieran cuenta que el niño no necesitaba aprender así, rápido, era con calma, una conexión con el medio acuático, una conexión con el adulto y empezamos a ver que definitivamente estaba funcionando. Eso no quiere decir que yo fui la primera persona que lo hizo, porque hay muchas otras personas que lo hacen de la misma forma, pero funcionó tanto, Lina, que en este momento yo vivo de esto. Yo tengo alrededor de 300 usuarios en la ciudad y tengo 25 profesionales que trabajan conmigo. La vaca Lola tiene cabeza
Paula, qué belleza de proyecto. Y te digo que es súper importante porque yo soy una de esas personas que nunca aprendí a nadar. Nunca pasaba del segundo nivel. Yo creo que me pasaban al segundo nivel de pesar, pero realmente ahí me quedaba ahí un pánico, siento pánico dentro del agua. Entonces, qué bonito que hiciste algo que de verdad le puede servir a muchos niños para tener una primera experiencia en ese sentido, que sea bonita, que sea Tú desde la conexión. mencionaste, tú mencionas algo muy importante. Mira que tú decías, no pasaba del segundo nivel. Entonces, esa es una de los elementos diferenciadores de Ludo Kids. Nosotros no tenemos niveles. Trabajamos con periodos de desarrollo y características particulares del niño. Si el niño tiene miedo, que no es normal, o sea, los niños no deberían tenerle miedo a ningún elemento. Tú ves que un niño puede acercarse al fuego y eres tú el que tiene que garantizar la seguridad porque los niños quieren explorar. Y en medio de esa exploración, lo que genera el temor es que tengan una experiencia negativa. Entonces, si un niño le tiene miedo al agua es porque definitivamente lo acercaron a ella a través de una experiencia negativa. Y eso es lo que tratamos de garantizar nosotros, que todos los niños, futuros adultos, sean personas que disfruten del agua con toda tranquilidad y sin recordar traumas. Tú, por ejemplo, no mencionaste ningún trauma, pero es probable que haya pasado algo, que te hayan apresurado en el proceso y que eso haya hecho que tú tengas esa sensación. Claro que sí, hubo trauma, casi me ahogo. Yo creo que la primera vez. Entonces, Eso mira no que se olvida, sí. esa sensación no se olvida, es muy complejo. Pero sí, Paula, hermoso ese proyecto, pero además vienes haciendo como un acompañamiento a la maternidad muy bonito con ese tema de los contenidos, pero también con talleres. Cuéntanos un Así poco es. sobre eso. Bueno, entonces digamos que ese es como el foco o la inclinación que tiene educar con amor. La intención es que podamos educar a los adultos para acompañar a la infancia. Y cuando yo me refiero a esto, no es solamente papá, mamá, cuidadores, profesionales educativos, sino a todos los adultos que se topen con un niño en la infancia, porque todos fuimos niños. Y lo primero que tenemos que reconocer es que todos tenemos un niño en nuestro interior. Entonces, por eso se habla del niño interior, ¿cierto? Entonces Ujú. ahí está todo el tiempo. De hecho, cultivamos, crecemos, soñamos y aprendemos cosas en la vida porque ese niño interior tuvo sueños y todavía los tiene. ¿Qué pasa con ese niño? Mira que yo te estoy mencionando solamente el niño interior, pero por lo general ese niño tiene heridas, ¿cierto? Entonces, adultos que tienen un niño interior herido van a tener mayor dificultad de conectar con la infancia. Lo que yo hago y siento que es mi propósito de vida es darle herramientas a los adultos para que puedan sanar ese niño interior y acompañar a los niños que hay en su entorno, a cualquier niño. No sé, Lina, si has visto adultos que les incomoda la infancia. Ay, este niño está gritando, este niño sí brinca, este niño sí molesta. Obviamente hay comportamientos molestos en los niños y en los adultos, pero en los niños principalmente depende del adulto que esté acompañando. Entonces, a veces el adulto dice, "Ah, no, los niños son así, entonces dejémoslos que brinquen y griten", pero ahí es donde tenemos las oportunidades de educar con amor a esos niños y también de sacar ese niño interior herido, sanarlo y ver de una forma más bonita la infancia. Pienso que casi que todas las personas tenemos algo que nos lastimó en la infancia de una manera o de otra. Y hay algo que yo escuché en un podcast que estuviste hace poco, que tú contabas la historia de tu propia herida de infancia y de cómo eso te hizo ser una mamá mucho más consciente y mucho más presente. ¿De dónde viene esa necesidad de querer estar ahí, de acompañar, de estar presente, de ser una mamá distinta? Bueno, yo fui una niña criada por la abuela y no por nada malo. Una mamá que tenía ya 3 hijos, yo tenía un hermano con parálisis cerebral, eso quiere decir que estaba postrado hacía muchísimos años en la cama. Mi mamá, una educadora que tenía que trabajar jornadas muy extensas, tenía 2 niñas y cuando yo nací, mis hermanas ya me llevaban muchos años. O sea, mi mamá volvió a ser mamá después de muchos años, creo que fue como un embarazo de esos muy sorpresivos
y cuando se vio como con todas esas responsabilidades, la abuela materna le dijo que le iba a ayudar con la crianza de una forma muy natural, tranquila, bonita, un acompañamiento muy bonito, pero con la teoría del apego uno se da cuenta que definitivamente los niños deben ser acompañados por esa primera figura de apego que es mamá, ¿cierto? Contacto piel con piel, alimento de la leche materna, ese desarrollo de neuronas y una cantidad de cosas que pasan en el cerebro mientras hay una relación de afecto de mamá e hija. Los primeros 3 meses de vida yo los pasé con mi mamá, pero de los 3 meses a los 10 años viví con mi abuela. Eso no quiere decir que yo no veía al resto de mi familia, sí veía a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá, pero de una forma muy diferente. Entonces digamos que eso sí genera una herida de abandono, y aparte de eso, pues también como un resultado de una adolescencia muy caótica, muy, muy caótica. Y como tú lo dices, Lina, cuando decidí ser mamá, una de las cosas que tenía muy clara era que yo no iba a repetir la historia. Amo a mi mamá profundamente, pero también acepté que faltaron cosas en mi infancia y que yo no quería que esas mismas cosas faltaran en la infancia de mis hijos. Pero te quiero contar una cosa, que cuando uno tiene ese pensamiento, al principio uno sobreprotege. Y mi hija fue sobreprotegida, o sea, no le podía pasar nada. María Antonia se caía, yo le cuidaba el raspón, yo creo que por ahí 2 semanas más o menos, casi no camina y se ve reflejada esa sobreprotección, también es maltrato. Uno no se da cuenta de eso, pero el maltrato también es cuando tú no permites que un niño tenga un desarrollo de habilidades naturales. Entonces, en medio de esa situación, mi esposo y yo nos dimos cuenta, dijimos, no, no lo estamos haciendo bien, nos está yendo más mal de lo que estábamos esperando, definitivamente, vamos a necesitar ayuda. Pero la ayuda la encontramos en algo que se llama la disciplina positiva. Yo en ese momento soy certificada en disciplina positiva. En el preescolar donde trabajaba en ese momento, la psicóloga era especialista en disciplina positiva y en ese momento es una de mis mentoras. Y ella me llevó por ese camino y hacete de cuenta, Lina, que me hubieran prendido una luz. Como, wow. Entonces, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo que sanar y de esta forma debo acompañar. Y así lo estoy haciendo, obviamente como tú dices, como lo conversamos en algún momento, cometiendo errores, viviendo una vida real, no una vida perfecta. Exacto. Pero esos errores, o sea, cuando tú tienes, digamos, la intención de educarte, de formarte, de adquirir una experiencia, se pueden como resarcir y se pueden, digamos, como te puedes como reivindicar en esa historia de María Antonia con nuevas maneras de acercarte a ella, nuevas maneras de acompañar. Y yo veo, María Antonia ya es una adolescente, ya creo que ya no es una adolescente, ya es una joven. ¿Cuántos años tiene María Antonia Paula? En un mes cumple 18 años. Imagínate, ya es una joven, ya adulta prácticamente. Y digamos que yo he notado en redes sociales los contenidos que creas y que algunos están como más enfocados en Lorenzo, otros es que está, digamos, en la adolescencia, otros más enfocados como en acompañarla a ella, en las elecciones, en entender que ella tiene sus propios gustos, en entender que ella tiene su propia personalidad. Entonces, esa formación que tú has adquirido te ha permitido acompañar y llevar esos procesos, y son dos procesos alternos muy interesantes. Yo escuché alguna vez una persona que decía, no, es que los hijos no tienen la misma mamá, especialmente si nacen en generaciones distintas, y es verdad, porque a uno le puede tocar la mamá que está en perimenopausia y a otro le pudo haber tocado la mamá que era inexperta o quizá incluso mamás adolescentes. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de acompañar dos etapas tan distintas en el proceso de crecimiento de María Antonia y Lorenzo? Y aquí, ¿cómo has llegado como ese conocimiento, esa experiencia a tu vida, esa experticia? Todo lo que acabas de decir es real. Somos mamás totalmente diferentes para cada uno de los hijos y de hecho, cada hijo es diferente, no solamente por el género, sino también porque parece que hubieran salido de un vientre diferente, o sea, uno a medida que ve pasar el tiempo, ve que, wow, estos dos son hijos míos y no parece que fueran hijos de la misma mamá. Pero hay un término del que yo me enamoré y es de la crianza consciente y la maternidad consciente. Cuando hablamos de conciencia es que estamos conectando con el aquí y el ahora.
Y cuando nos permitimos conectar con esos procesos de maternidad, Lina, nos damos cuenta de que la responsabilidad de toda esa historia depende de nosotros, ¿cierto? Y que si nosotros sostenemos con amor y con madurez esa responsabilidad, entonces vamos a hacer las cosas de una forma consciente, de una forma responsable, entendiendo que cada hijo nos va a necesitar de forma diferente. Pero cuando hablo de conciencia, también es reconocer las debilidades que tenemos como seres humanos, lo que nos hace sentir el mirarnos en el espejo. Y cuando yo hablo del espejo, hablo de los hijos. Yo me miro en María Antonia y yo digo, ay, no, tan parecida. Y no es porque yo deseaba que fuera parecida a mí, sino porque la vida nos hace enfrentarnos a eso, a esa realidad. Eh, los dos están en etapas diferentes, son géneros diferentes, tienen gustos diferentes, personalidades diferentes. Llevarse 4 años ahora se está notando muchísimo más, porque cuando estaban pequeños, entonces María Antonia era mucho más maternal y veía a su bebé, al hermanito bebé, entonces quería ayudar, entonces estaba deslumbrada con ese bebé que hacía de todo, lo vio desarrollarse poco a poco y ella se asombraba. Ahorita hay, digamos, un poquito más de roce por las edades, cada uno buscando su propia identidad, cada uno afirmando cuáles son sus gustos, qué le gusta y qué no les gusta. Entonces eso de no gustarles también hace que hayan discusiones, roces. Lo que me gusta de tener la información, Lina, es poder intermediar en esas situaciones, poder no tomármelo de forma personal, sino poder ser ese adulto que ellos necesitan cuando tienen ese tipo de dificultades, sean dificultades entre ellos dos o de forma individual. Por ejemplo, María Antonia ya ha vivido más situaciones, relaciones afectivas, que yo también me he visto muy involucrada en ellas. Tuve que vivir un duelo en su primera, la relación de noviazgo y terminó con el novio, entonces yo digo que a la mamá le dio más duro que a ella. Que hace poco estaba leyendo y yo decía, wow, porque esta información no la tenía antes de que esto me pasara, de que es tan normal, lo vivimos nosotros. ¿Cuántos novios pudimos haber tenido en la adolescencia? Puede que haya sido solamente uno, pudieron haber sido 5, pero cuando vemos a la hija terminando con el primer novio, al que le abrimos las puertas de la casa, nos da durísimo porque ya lo estábamos viendo como un hijo más. En el caso, por ejemplo, de Lorenzo, me ha parecido muy sorpresivo el cambio de ser niño en la pubertad, fue muy cortica y ya está entrando a la adolescencia. Y ese cambio fue muy abrupto, Lina, porque él era demasiado infantil. Que me encanta en este momento mencionarte ese tema, la protección de la infancia, que los papás tengamos ese propósito de vida, proteger la infancia de nuestros niños, porque los niños ahora están tan expuestos a tantas cosas que incluso se está hablando de una pubertad precoz. Niñas que ya no son de la infancia, la prepubertad y la pubertad se ve así, se va rapidísimo. Entonces, como esa posibilidad de tener información nos permite ser más protectores de la infancia de nuestros hijos, ¿Cómo se puede proteger esa infancia, Paula? teniendo muy claro qué se puede y qué no se puede hacer. Una de las herramientas que apareció hace muy poco tiempo es la tecnología, por ejemplo. Entonces, por ley y también por periodos de desarrollo, es importante tener en cuenta cuándo nuestros hijos pueden conectarse con la tecnología. Muchos especialistas nos recomiendan, por ejemplo, que niños de 2 años no estén expuestos a celulares, a tablet, a televisores, que tengan mayor conexión con la naturaleza. Yo te estoy mencionando solamente un ejemplo de algo que puede preservar la infancia. Los niños entre menos contacto tengan con la tecnología en los primeros años de vida, más están protegidos. Entonces estamos garantizando que tengan periodo de desarrollos motores normales, que tengan conocimiento y reconocimiento de sus emociones, porque tú sabes que un niño de 2 años hace una pataleta y ahí apenas está descubriendo que hay cosas que lo desregulan. Pero si yo le entrego un celular en el momento en que está desregulado o que necesita regulación, no va a identificar su emoción. Lo que está haciendo es detonando una reacción que le va a permitir adquirir algo que ya le gustó, que es, por ejemplo, la tecnología.
Otra de las cosas es que nos encerramos mucho en la casa cuando están nuestros hijos pequeños y podemos proteger la infancia llevándolos a explorar la naturaleza, que los niños sean mucho más motrices, que sean activos a través del contacto con el agua, con el verde de la naturaleza, con el aire, que ellos puedan ir a mirar un gusanito. Yo creo, Alina, que vos y yo somos de la época que nos tocó jugar con tierrita, pues no nos tocó la tecnología y no estábamos tampoco en el campo, pero sí estábamos en el barrio y en el barrio salíamos a jugar juegos tradicionales. La idea es como eso, volver a esa infancia en la que podamos permitirles a ellos jugar con su cuerpo, jugar con el otro, reconocer las habilidades que tienen y de esta forma los podemos proteger. Mira que ahí yo no te estoy hablando de sobreprotección, te estoy hablando de proteger un periodo de desarrollo tan importante que les va a dar inteligencia emocional a futuro. Así es, Paula. De hecho, hace poco mencionabas que encontrabas muy parecida a María Antonia a ti, que era mirarte como en ese espejo, y yo que te conocí como más o menos en la edad que está María Antonia hoy en día, y cuando la veo en redes digo, es igualita a Paula. Es físicamente, la manera como camina, la misma feminidad, se le nota que es muy similar a ti, y eso tiene algo muy positivo cuando somos buenos referentes. O sea, que nuestros hijos o las personas pues que estamos yo no soy mamá, pero digamos los sobrinos, que ellos vean referentes positivos es muy bueno. Yo veo que a María Antonia le encanta el deporte como a ti también te fascinaba el deporte. Cuando uno tiene referentes positivos es muy valioso, pero ¿qué pasa si en el entorno familiar tenemos referentes que no son tan positivos? ¿Cómo se manejan esas situaciones o cómo se protege al niño y al adolescente cuando estamos en entornos que de pronto hay vulnerabilidades? Necesitamos mínimo una persona que sea consciente de esas necesidades de la infancia y de la adolescencia, un buen adulto que sea referente, porque ese adulto es el que le va a permitir al niño y al adolescente darse cuenta de lo que no debe copiar. Si no hay un solo adulto que pueda ser referente, va a ser mucho más difícil ese proceso y esa experiencia. Hay una frase de la disciplina positiva que dice, el adulto soy yo, pero ese adulto es la suma de una cantidad de experiencias, de situaciones. No solamente voy a decir yo soy adulto, pero tú sabes que uno se encuentra con adultos que parece que fueran niños todavía, que no tienen regulación emocional. Una de las características más importantes de ese adulto que el niño necesita es aquel que tuvo una posibilidad de hacer un cierre madurativo del cerebro. O sea, que definitivamente llegó hasta la última etapa y supo madurar su lóbulo prefrontal de forma adecuada. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando el adulto tiene la capacidad de gestionar sus propias emociones, cuando tiene la capacidad de razonar, cuando procesa situaciones y antes de enfrentarse a esa situación ya tiene ciertos recursos y ciertas herramientas, ahí es donde yo me doy cuenta que es un adulto que puede acompañar. Es más, cuando yo me desregulo como adulto, pero reconozco mi error, también puedo ser un adulto referente, porque es que si el niño solamente ve un adulto perfecto que está tranquilo, que está calmado, que medita, que respira, bueno, está bien, pero ¿qué hacemos en los momentos de crisis? Lo importante es que ese adulto, cuando grita, tenga la capacidad de decirle luego al niño o al adulto o al adolescente, me equivoqué. ¿Sabes una cosa? Me equivoqué, te grité, te sentiste mal. Yo también me sentí muy mal. Eso que dice, eso no se hace, que tenga la capacidad de reconocer frente a un niño, frente a un adolescente. Cuando tú no lo reconoces, estás acostumbrado a ese comportamiento y eso es una muestra clara de que tu lóbulo prefrontal no quedó madurado adecuadamente, de que no terminaste ese cierre y que no tienes esa gestión adecuada. ¿Qué puede evitar que ese lóbulo prefrontal se desarrolle adecuadamente? O sea, yo he escuchado, por ejemplo, el licor, que por eso en muchos países evitan que las personas consuman licor antes de los 21 años, o también el consumo de sustancias, de cigarrillos, todo eso hace parte de esos factores que pueden impedir que se desarrolle adecuadamente o no tiene nada que ver. Muchísimo que ver.
Sí tiene que ver, Lina, los consumos de nuestros propios padres, que eso también influye en nuestro desarrollo. Entonces, digamos que en el adulto influye el consumo de alcohol, el consumo de ciertas sustancias, el sueño, o sea, las rutinas de sueño, desde la infancia y en periodos de desarrollo ya en infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, siempre va a influir. El sueño es fundamental. Em, la actividad física, que no sé si también has escuchado que hay personas que dicen, no, es que mi hijo es mucho más cognitivo, más intelectual, él no es de tanto movimiento. No estoy diciendo que sea importante forzar a nadie a hacer algo, pero sí es importante realizar actividad física. El cerebro es mucho más saludable cuando nosotros somos seres integrales, cuando tenemos buenos hábitos alimenticios, cuando tenemos una buena rutina de sueño, cuando realizamos actividad física. Todo eso que es externo influye demasiado. Y de forma interna, entonces, yo he mencionado algo que también me parece que es muy valioso, que nosotros somos los pilotos de la vida de los niños. Somos quienes estamos prácticamente guiando la vida de los niños. Y para tomar decisiones, por ejemplo, si mi hijo de 5 años se va a poner una camiseta y a mí me parece que va a quedar como un payasito con el pantalón que eligió, le doy alternativa y le muestro dos pantalones y qué tal si te pones este, pero también le doy la posibilidad de tomar decisiones. Si yo quiero como involucrarme en esas decisiones, le doy varias alternativas, ¿cierto? Y eso, quiera o no quiera, más adelante se va a ver reflejado en esa madurez del cerebro, porque esa gestión de toma de decisiones insignificantes se va a ver comprometida con las decisiones a futuro que son mucho más complejas. Muchas veces cuando somos adolescentes, cuando empezamos la universidad, cuando estamos todavía jóvenes, muchas veces no medimos el riesgo. No lo vemos como tan latente como de pronto los padres lo ven. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, mi mamá era como muy sobreprotectora, me cuidaba mucho. Yo no sé si tú Sí, me recuerdas esa acuerdo. época, ¿cierto? Porque éramos como opuestas, nos la llevábamos muy bien, pero tú eras como más libre, en cambio yo era más me cuidaba más. Y uno mira hacia atrás, yo recuerdo que yo decía, no, yo quiero ser como Paula, que me dan toda la libertad del mundo y que ella puede hacer lo que ella quiera y nadie la molesta. Escuché también en el podcast que estuviste hace poco, como que decías, me hubiera gustado que de pronto me contuvieran más, como que hubiese esa contención un poco más. Entonces a veces lo que uno experimenta, uno cree que lo que está experimentando la otra persona es mejor que lo que uno está experimentando y luego con los años uno mira hacia atrás y dice, no, pues esa era la experiencia que a mí me tocaba y está bien, porque de pronto eso me sirvió para yo tener otro aprendizaje que me sirvió en la vida. ¿Cómo es esa gestión de la libertad y de la independencia en la niñez y también en la adolescencia? Por ejemplo, ¿tú cómo la viviste? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, Lina, yo pienso que, acuérdate lo que te estaba mencionando ahorita de mi infancia, que digamos que tuve un entorno muy, no sobreprotector, pero sí protector, una abuela maravillosa, unas tías, unos tíos, papá, mamá, pero tú sabes que cuando miramos como desde por el retrovisor, vemos a esos adultos en sus ocupaciones. Entonces yo recuerdo mucho un papá muy ocupado, una mamá muy ocupada, pero que cuando veían que yo estaba en riesgo, hey, ¿qué pasó? Con relación a mi infancia y a ese salto que di a la adolescencia, yo me acuerdo que fui una adolescente rebelde desde el colegio. A mí me pasaron de un colegio privado para un colegio público y eso fue una cosa impresionante porque allá yo dije, ¿qué es esto? ¿Es que este mundo existe? Pues, ¿qué es todo esto? Había consumo de alcohol, consumo de drogas, una sexualidad súper desordenada, que al principio a mí me empezó a asustar, pero que también aprendí mucho. No quiero pasar sin mencionar algo, porque yo también fui profesora de religión en un colegio durante muchos años, en el colegio de mis hijos, y yo recuerdo que en esa época yo decía, por eso tuve que aprender, tuve que vivir todo lo que viví en la adolescencia, porque tenía muchos recursos para conectarme con los adolescentes.
Hay dos términos que parecen que son como similares, pero realmente son diferentes, la autonomía y la independencia. Cuando tú eres independiente, la independencia está muy acompañada de la soledad. Ni un niño ni un adolescente puede ser independiente, nunca. Ahorita te estaba hablando de ser piloto de la vida de los infantes, de los niños, y en la adolescencia nosotros pasamos a ser los copilotos. Estamos en el otro lado del carro, del vehículo, y ellos ya están manejando. A mí literal ya me está pasando eso. Mi hija ya maneja el carro y yo la miro y es tan parecido a la vida porque yo ya no le puedo decir a ella qué hacer, pero le di muchos recursos en la infancia para hacer. Decime, cuando yo llegué donde mi papá y mi mamá tenían 10, yo tenía 10 años ya, estaba en la pubertad y yo no había tenido ningún recurso que mi papá y mi mamá me hubieran dado. Obviamente mi abuela me cuidaba, mi tía también, yo tenía normas, yo tenía una cantidad de parámetros para vivir, pero cuando yo llegué a la casa de mi papá y mi mamá, empezar a acomodarme a las normas de ellos, un papá estricto, y entre más estrictos uno trata como de escaparse de las manos de ellos, yo no, era tan charra la independencia que me daban. Yo me tenía que montar a los 11 y 12 años en un bus del Poblado para Envigado. O sea, yo eso no lo hubiera hecho con uno de mis hijos. Esa era la independencia. Pero cuando yo quería salir a jugar, entonces mi papá me decía, no puedes salir. ¿Y por qué no puedo salir? Cada decisión de un adulto tiene que tener una respuesta. Yo diría que es muy importante tener esa diferencia entre autonomía e independencia. Autonomía es lo que debe adquirir un ser humano, porque ellos siempre van a seguir dependiendo de nosotros. Ellos siempre necesitan un adulto referente, que cuando vayan a tomar una decisión importante puedan acercarse a nosotros y decir, mira, mamá, yo estoy pensando en estudiar esto, pero no estoy tan segura, ayúdame a tomar esta decisión. Nosotros ahora de la edad que estamos, todavía buscamos a alguien de nuestra familia para contarle la decisión que vamos a tomar, algo que nos está incomodando. Entonces, digamos que la independencia, yo diría, Lina, que no llega hasta ese extremo. Autonomía es una palabra mucho más bonita, porque es que tú sepas hacer muchas cosas con la cantidad de recursos que acumulaste a lo largo de tu existencia. Y eso pasa con los niños. Los niños al principio no tienen esa autonomía, tienen una dependencia impresionante del adulto. Y poco a poco se van dando cuenta que se pueden parar solitos, que pueden tomar decisiones solos, que si hacen ciertas cosas pueden llamar más la atención y eso les empieza a dar cierta autonomía. Y esa autonomía la van llevando a lo largo de su existencia. Yo sé que tú has mencionado en los contenidos que tú creas que no somos los amigos de los hijos, somos el adulto, somos la persona que acompaña y que brinda todos esos recursos. ¿Por qué tienes digamos, ese mensaje como tan claro en tu mente de que no es o sea, se puede ser amigable, tener una relación amigable con nuestros hijos, más no ser el amigo? ¿De dónde viene esa diferenciación? Yo incluso tengo una publicación que me encanta, que tiene que ver con eso, Lina, porque vemos muchísimos adultos que en ese afán de tener una buena relación con los hijos olvidan las responsabilidades de adultos. Entonces salen con los hijos y toman licor los dos. ¿Cómo le voy a enseñar responsabilidad a mi hija si salimos las dos en el carro y yo estoy tomando con ella y yo me monto a conducir un carro embriagada y yo luego cómo le voy a exigir o si le pasa algo en el carro, cómo le exijo o cómo no me voy a asustar si finalmente es el resultado de lo que yo estoy mostrando? Entonces hay muchos adultos que les cuesta ser el adulto que necesita un adolescente porque se ponen a ese mismo nivel. Y es muy chévere para el adolescente decir que mi mamá se hace las mismas cosas que yo hago, le gustan las mismas cosas que a mí me están gustando, sale con mis amigos, pero finalmente perdemos algo que es más que la autoridad del liderazgo en la vida de nuestros hijos. Yo casi no hablo de autoridad, aunque sí debe existir una autoridad, porque nosotros somos no para imponer normas, sino para trazar el camino. Nosotros tenemos que estar ahí para decir qué es lo bueno y qué es lo malo,
desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio conocimiento. Cuando eso no lo tenemos claro, nos van a pasar muchas cosas a nosotros como adultos y también le va a pasar muchas cosas a nuestros hijos y no vamos a ser creíbles. Para ellos no vamos a ser creíbles. Cuando pidamos o exijamos algo, van a titubear, bueno, ¿esto es en serio o no es en serio? Entonces a veces les gusta salir conmigo y otras veces no. Finalmente no hacemos las cosas desde la coherencia y la madurez, sino cuando realmente nos conviene. Entonces es muy importante dejar ese margen o esa diferencia. Como mamá, ¿sentiste mucha culpa en ciertos momentos? Pues como que la culpa yo he sentido que es algo muy constante en la maternidad y se da como en diferentes momentos. No sé por qué se da eso, por qué ese sentimiento como de culpa en la maternidad y si también los padres, los papás lo sienten y cómo lidiar con eso. Yo tenía muchísimas ganas de eliminar esa palabra, la culpa, porque se han escuchado muchas teorías o muchos profesionales hablando de ella y finalmente decidí acoger esa palabra. ¿Por qué, Lina? Porque me di cuenta que cuando uno transita la culpa de forma adecuada, uno la reconoce, estoy sintiéndome incómodo y qué será lo que está pasando con esta situación y transforma, le da un giro a la situación. Te voy a poner un ejemplo muy básico, la palmada. Entonces, el castigo físico siempre estaba naturalizado. Ahora, últimamente hay leyes, todo el mundo habla de que no se le puede pegar a los niños, pero lo más bonito de eso es que si el adulto se documenta, se informa y además recuerda la sensación que tiene en el momento en que le pega a un niño, reconoce que uno puede sentir culpa y esa culpa le ayuda a transformar esa situación. A mí me pegaron cuando era chiquita y por eso voy a pegar. Sí, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Si ese era el recurso que se usaba en mi casa, entonces yo lo voy a usar porque se supone que así se educan a los niños. Pero cuando tengo la información adecuada, me voy a sentir culpable cuando levanto la mano de forma reactiva, le pego a mi hijo y al rato digo, ay, ¿yo qué hice? Ese yo qué hice, esa sensación es la culpa. Pero cuando yo empiezo a procesar eso, yo digo, bueno, esto no estuvo bien y vuelvo y me remito a lo que yo te decía ahorita, ir a donde nuestros hijos y decir, ay amor, ¿me perdonas? Pedirle perdón a un niño es tan difícil porque los adultos estamos siempre como desde un nivel más alto y desde el ego. Y ahí es donde empieza uno a transitar. Vuelvo a la palabra que te decía ahorita, la conciencia. Cuando yo soy consciente, cuando empiezo a adquirir información, cuando quiero hacer las cosas bien, la culpa es el primer paso para empezar a procesar toda esta situación y mejorar mi relación con mis hijos. Tú lo mencionabas, en diferentes etapas de la vida, en diferentes situaciones sentimos culpa y esa culpa también tiene que ver con ese niño interior herido, porque nosotros sentimos dolor con lo que nos hicieron en algún momento. No nos vamos a enfocar en que el papá y la mamá de nosotros eran malos. No, hicieron lo que podían con los recursos que tenían. Y vienen de otras generaciones que enseñaron eso. Habían papás, Lina, que guardaban una ramita detrás de la puerta. Incluso la heredaban. Los abuelos le daban al hijo, vea usted que ya se casó y va a tener hijos, esta ramita para que eduque a sus hijos. Ahora hay información suficiente para que ese tipo de cosas no pasen. Hay que transitar esas sensaciones, esas emociones para poder hacerlo mejor. Todos tenemos como ese niño interior que hay que sanar. Y mencionadas en estos días en una publicación de que vamos a ser como esa generación que estamos criando como otra generación de personas que tal vez no van a tener que sanar tantas heridas. ¿Nos Así puedes es. desarrollar un poquito más ese tema? Lina, tantas cosas, se me venían a la mente tantas cosas. Primero, mencionar que cuando somos conscientes de que de pronto fuimos víctimas de maltrato en la infancia, tenemos dos opciones. Una, quedarnos siendo víctimas. Entonces, cuando somos víctimas, culpamos a nuestros papás de todo. Es que yo soy así porque a mí me pegaban, es que yo soy así porque mi mamá no me miraba, es que yo soy así porque mi papá no me abrazaba, es que yo soy así porque mi papá era ausente.
Nos quedamos en un rol de víctimas que no nos va a servir de nada, en ningún entorno, no solamente como papás. Vamos a llegar al trabajo y vamos a ser las víctimas cuando nos pase algo. Entonces el jefe nos regaña y vamos a ser víctimas. Entonces nos echaron y es que, claro, a mí todo me pasa. Es que me chocó el carro, me choqué en el carro, entonces voy a ser víctima. No voy a tener la capacidad de resolver todas las situaciones que se presentan en la vida, porque la vida es eso. La vida tiene altibajos y yo voy a empezar a enfrentar situaciones difíciles en todas partes. Y eso no es culpa del papá y la mamá. Es una historia que no hemos sanado. Y cuando logramos reconocer que sí, ve, sí, mi papá que no me hablaba, reconocemos esa situación, procesamos esa situación, pero no nos quedamos en la victimización, sino que empezamos a gestionar lo que ya podemos gestionar nosotros como adultos. ¿Cómo nos vamos a quedar como niños llorando frente a la situación que vivimos en la infancia? Entonces es muy bonito reconocer eso. Lo segundo que se me venía a la mente mientras estabas mencionando esta cantidad de cosas es los procesos de sanación que están haciendo los abuelos. Porque cuando nuestros papás se convierten en abuelos, son otro cuento totalmente diferente. Ellos no actúan como los papás que fueron. Ellos, mira que en muchas ocasiones hablan de los abuelos alcahuetas. El abuelo que hace todo lo a mí, pero a mí no me compraba nada, pero a mí no me hacía eso, pero a mí no me daba esos abrazos, pero a mí no me contaba esas historias. Ellos de hecho están sanando su propia historia a través de sus nietos. Entonces es una experiencia muy, muy bonita. Eh, Otra cosa es que definitivamente hay dos posibilidades en la herida, que esa herida simplemente sane y cicatrice y sea una historia para contar, o que esa herida sea un trauma. Y para que se convierta en un trauma, eh, hace poco escuchaba yo una especialista en salud mental que también mencionaba ese tema, que alguien le hizo una pregunta: ¿todos los seres humanos en el mundo tienen traumas? Y ella dijo sí, solo que la proporción del trauma es mayor o menor. Y hay cosas que el cerebro, por mecanismo de defensa, los desecha o los deja por allá en un rincón. Algunas cosas en las podas neuronales se fueron. Eso quiere decir que esas neuronas desaparecieron y a uno le preguntan, vení, ¿y tu papá le pegaba a tu mamá? Nunca, mi papá, nunca. Y eso se fue en la poda neuronal y por más que tú hagas terapia o hagas lo que sea, tú nunca vas a recordar que tu papá le pegaba a tu mamá. Hay otros que se quedan como en un baúlcito en el cerebro y que frente a una situación que tú viviste se te viene a la mente como, ay, es que mi papá en algún momento yo me acuerdo que tenía a mi mamá en la pieza, que le pegó una cachetada, que no sé qué, se te viene ese recuerdo a la mente. Y no solamente recuerdos negativos, también los recuerdos positivos en cualquier momento se vienen, pero porque están asociados con algo que tú estás viviendo. Puede ser una soledad, una tristeza, un vacío, una ausencia, una necesidad de algo. Entonces uno está viviendo esa situación, lo está procesando y ese cerebrito empieza por allá a buscar en el baúl de los recuerdos y te trae algo que sea importante para que puedas gestionar eso. Cuando tú acompañas los procesos de educar y de crianza con amor, hay cabida en esos procesos para el trabajo de la felicidad. ¿Tú crees en la felicidad? ¿Te percibes como una persona feliz? ¿Cuál es como tu percepción con respecto a ese tema? Bueno, imagínate que en el WhatsApp, en mi celular, hace muchos años, mi mensajito, en lugar de decir Paula Jaramillo, decía felicidad. Y alguien que me conoció y me guardó en el WhatsApp, ella juraba que yo me llamaba Felicidad. Hacíamos de un grupo de amigas, me dijo Felicidad y yo la miré. Y yo, no, no, Lore, yo no me llamo así, yo me llamo Paula. Fue muy gracioso, porque para mí la felicidad es un referente muy grande. En este camino de ser mamá he aprendido que la felicidad, más que un momento o una meta, es un proceso y que a mí me da muchísima felicidad, incluso los momentos de tristeza. Quiero referirme a eso, Lina, porque yo creo que todos llegamos a un punto de pensar que queremos esa meta de ser felices. Y la felicidad realmente es ese camino en el que uno derrama lágrimas, en el que uno está asustado, en el que uno se enfada por algo, experimenta todas las emociones. Yo creo que por eso una de las emociones más importantes es la felicidad, porque tú la sientes después de haber transitado una cantidad de emociones o sensaciones o sentimientos o experiencias. Para mí es muy importante.
decirle a quienes nos vayan a ver que yo soy una persona feliz, pero feliz por todas esas experiencias de vida, feliz porque soy mamá y porque esa maternidad me ha permitido transitar la vida como yo quería vivirla y también ser ejemplo para otros. Yo me sentí muy feliz también cuando tú me hiciste esta invitación, primero porque estás dentro de mi corazón, eres una persona muy valiosa, te considero una gran amiga, aunque estamos lejos y hace muchos años no hablábamos como nos veíamos antes. Yo decía, ¿qué es esto tan? O sea, lo que uno siente definitivamente es felicidad y más el tema del que íbamos a hablar, que es algo que me apasiona demasiado. Entonces, para mí sí es muy importante ese tema de la felicidad, Lina. Pareciera que para los niños la felicidad es algo tan espontáneo, tan genuino. Ellos nacen sabiendo ser felices y se raspan y siguen jugando. Lloran un momentico, pero siguen jugando. Porque como adultos olvidamos que la felicidad puede ser algo tan espontáneo y tan natural. Por eso es tan importante la revolución de los buenos tratos. Tratar a la infancia bien garantizará que hayan adultos que puedan disfrutar de la felicidad. Nosotros, eso siempre vamos a ir a lo mismo, a que somos un montón de niños heridos adentro de los adultos. Entonces, por eso a veces no sabemos transitar. Yo creo que hay muchas cosas que influyen en ese estado, pero los niños son naturalmente felices. El niño nace y lo único que necesita es que se le satisfaga las necesidades básicas, el alimento, el sueño, que lo arropen, que lo abracen y todo eso lo que hace es activar una cantidad de hormonas positivas que le trae beneficio al cerebro. Cuando un bebé no se le presta atención cuando está llorando, entonces ya empiezan a irrigarse unas sustancias en el cerebro que generan experiencias negativas y recuerdos negativos. Y todo eso se va almacenando en el cerebro y hace que el adulto no pueda vivir la experiencia de la felicidad. Entonces, por eso es tan importante proteger la felicidad de los niños. Ellos vienen a ser felices. Ah, entonces un niño no puede vivir experiencias adversas. Claro que sí, las vive, pero acompañados de un adulto que sepa acompañar. Así, si el niño lo vive solo, si el niño llora pero no es acompañado, si el niño, imagínate un niño con ganas de ir al baño y una profesora diciéndole en el colegio tú no puedes ir al baño, que es una necesidad fisiológica tan importante, eso nunca se le va a olvidar. Yo no sé si te pasó a ti, a mí me pasó y eso yo no lo olvido. Quinto de primaria, profesora de biología diciéndome, biología, no puedes ir al baño y yo orinándome en pleno salón. ¿Quién va a olvidar eso? Ni mis amigas que me vieron en esas condiciones, ni yo con esas ganas que tenía. Entonces, toda esa suma de experiencias negativas es lo que hace que el adulto finalmente no pueda procesar la felicidad. Es necesaria una revolución educativa que nos enseñe a gestionar las emociones y que le dé más importancia y más peso a esa construcción del ser. Lina, esa fue otra de las cosas que yo hice en mi vida como mamá. He sido profesora toda mi vida. Fui profesora de colegio, vi la importancia de los resultados académicos, presioné a alumnos, presioné a mi hija especialmente al principio porque no tenía los resultados que yo esperaba. Y finalmente con el conocimiento que tengo ahora, aprendí a ser una mamá que no presiono. Mis hijos no pierden materias, les va bien en el colegio, pero no para mostrarle resultados a la mamá o al papá o al sistema educativo. Realmente para que ellos tienen buenos resultados porque ellos disfrutan ese proceso. Yo no sé si están en primer puesto, si en segundo, si en tercero, no me interesa. Lo que me interesa es que ellos estén felices. Me imagino y sueño un sistema educativo donde la gestión emocional sea lo más importante, la gestión financiera también. Eso me parece fundamental. Estamos enfocados en cosas que todavía siguen pesando más, pues yo no voy a decir nunca que español y matemáticas no sean importantes, pero sigue siendo la prioridad de las instituciones educativas. Esas materias y también el tema de la uniformidad, que todos se porten de la misma forma para que en el colegio estén tranquilos. No estamos dispuestos a educar en la diversidad, nos falta mucho. Vamos en un buen camino, pero nos falta mucho. No, yo ni me pegó. Y vamos a hacer el mismo ejercicio explicándole al amigo que está al frente. ¿Listo? Imagínate pues que yo tengo una casita que es así y así. ¿Listo? Vamos a empezar pero mirando al otro.
Yo tengo una casita que es así, así, y tiene una ventana que es así, así. Cuando yo voy a entrar, yo golpeo así, así, y por la chimenea sale el humo así, así. Ahora se lo vamos a decir, ¡bravo! Estamos enojados, muy enojados, estamos furiosos. Ponerle aquí, listo, furiosos. Listo, ya. Yo tengo una casita que es así, así, y tiene una ventana que es así, así. Cuando yo voy a entrar, yo golpeo así, así, y por la chimenea sale el humo así, así. Muy bien. Ustedes son tan enojados. Ya se pueden sentar. Cuando Internet llegó prácticamente sin regulación, no había tanto contenido, pues había como ya ciertos accesos y encontrabas información, por lo menos en la época que nos tocó a nosotros que vimos nacer en Internet, pero cada día hay más y más y más información en Internet y no hay como una curaduría de esa información. O sea, las personas pueden acceder casi que, si usted se siente enfermo, usted puede encontrar en Google cómo sanarse. O va a encontrar una persona, un influencer que le va a decir cómo se curó. Y a veces creemos ciegamente como en todas esas personas que están brindando como esa información y no está como ese filtro. ¿Cómo los padres o la familia, los cuidadores pueden hacer parte de ese filtro? ¿Cómo enseñarle a los niños y a los adolescentes qué consumir a través de Internet? ¿O es imposible? Yo creo que no es imposible, porque de todas maneras hay como controles parentales, refiriéndome a cómo blindar a nuestros hijos, blindarlos porque por más que ellos digan, porque hace unos días yo leí algo muy valioso sobre la privacidad de los adolescentes, porque ellos cuando se enojan porque no le permites tener el celular o le dices, ven, yo quiero mirar tu celular, hay algo que ellos dicen, es mi intimidad, mi privacidad, hasta qué punto es real que un niño, porque todavía son niños en un proceso de desarrollo, ni siquiera tienen 18 años y ya te están pidiendo que no cojas el celular y que no mires absolutamente nada. Es importante que los papás tengamos claro las regulaciones legales. Hay regulaciones legales y que usted como papá o como mamá, si su hijo hace algo a través de Internet, es usted el que tiene que hacerse responsable de lo que hace su hijo. Yo en muchas ocasiones le digo eso a los papás y los papás como que, ay, yo nunca había caído en cuenta de eso. O sea, de verdad, mi hijo puede hacer bullying a través de las redes, puede enviar información inadecuada a otra persona y eso yo me tengo que hacer responsable. Usted se hace responsable de su hijo mientras ellos tengan menos de 18 años. Lina, el secreto de todo es regularlo desde el principio. Es más difícil regular algo cuando tú ya diste la libertad desde el principio. Este es tu celular, el peor regalo que hay, el peor regalo que existe es darle un celular, a un niño de 10 años, por ejemplo. ¿Para qué le vas a dar el celular iPhone 16 a un puber de 10, 12 años, por Dios? O sea, lo primero que haces es entregarle un celular. Cuando le entregas ese celular tiene acceso a una cantidad de cosas. Tú no le vas a dar un celular a un niño de 10 años para que te llame o para que llame a la abuela. No, ¿qué hay en un celular en este momento? Redes sociales, ¿cierto? Entonces, en medio de nuestra ignorancia, lo que hacemos es abrirle las redes sociales a los niños, a estos adolescentes. Les entregamos el celular. Con solo 10 minutos que estén conectados, ellos ya tienen la capacidad de mover absolutamente todo, que creemos que son muy inteligentes porque mueven todo en las redes sociales y en la tecnología. Regulación, desde el principio regulación, no dar celulares de 10, 11, 12, 13 años. Cometemos esos errores. Para que disminuyamos el riesgo, lo mejor que podemos hacer es darlo tardíamente. Y cuando lo demos con varios reguladores, como lo que yo te decía ahorita, entonces el control parental es importante. Si mi hijo es menor de edad, yo puedo tener control del celular, que el celular no duerma en la habitación.
no tienes por qué tener el celular en la habitación, que tengas ciertos horarios, que sea restringido cuando tienen ciertas responsabilidades, actividades académicas, entrenamientos, que cuando están solos no necesariamente tengan que tener el celular, realizar otro tipo de actividades, hacer propuestas, vámonos a jugar fútbol, vámonos para cine, hagamos algo en familia, como para que disminuyamos. Tampoco satanizar la tecnología, enseñarles a usarlas de forma adecuada, que nosotros también tengamos la información que ellos tienen, Lina, porque ahora ellos manejan la información, nosotros no sabemos ciertas cosas que ellos ya saben hacer. Entonces es muy importante también como, aparte de los límites, conocer la información que hay en las redes y en la tecnología y sentarnos con ellos a mirar el celular. Dejar muy claro desde el principio, ese celular lo puedo mirar en cualquier momento. Si hay algo privado es porque es peligroso para ti y para otras personas. Siempre está como la comparación de mis compañeros tienen, mis amigos tienen, todos tienen, las mamás de todos sí dejan. Ay, es que esta persona está publicando todo eso y yo también quiero publicar eso mismo, o yo me quiero ver o quiero tener la vida de esta otra persona. ¿Cómo gestionar como padres y como cuidadores, digamos, a esos adolescentes que están expuestos todo el tiempo a la comparación? Bueno, esa es nuestra gran debilidad como adultos. Lo que tú estás preguntando es a lo que nos tenemos que enfrentar todos los días. Y otra vez regreso a la frase que yo te decía, el adulto soy yo, pero ¿qué clase de adulto es el que acompaña? Si es el adulto que estuvo con el niño siempre, el niño va a tener menos probabilidades de preguntarte todo el tiempo, ¿y yo por qué no puedo tener ese celular? Porque él de lógica ya sabe por qué no lo va a tener, porque no es necesario. En mi casa salimos, en mi casa conversamos, en mi casa vemos televisión juntos, en mi casa mi papá casi no tiene el celular en la mano cuando está conmigo, mi mamá no lo tiene. Si somos un ejemplo, es probable que no sea tanto la exigencia, pero nos tenemos que preparar para ese tipo de pataletas. Claro, ellos nos van a decir, y yo te lo digo desde mi experiencia, Lina, yo lo he vivido. María Antonia vino a tener el celular a los 14 años y yo no estoy diciendo al resto de personas que sea la edad, otros se demoran un poquito más, otros se demoraron menos, lo más importante es cómo estamos acompañando esa gestión de la tecnología. En Lorenzo lo tiene, pero no lo lleva al colegio, el celular no sale de la casa, lo tiene aquí en la casa, lo tiene por raticos y también te voy a reconocer una cosa, que cometemos errores, que cuando estamos ocupados no nos damos cuenta que se pasó el tiempo del celular, de que se quedaron en el celular y cuando vamos a ir a quitárselo ellos se desregulan más y nosotros también nos desregulamos. Me entregas el celular, ay, pero ¿por qué? Mira, estoy viendo o estoy hablando o no sé qué, me lo entregas ya y es donde empieza el autoritarismo y el enfado del adulto, cuando no se negoció de forma adecuada. Si lo hacemos de forma anticipada, podemos decir de tal hora a tal hora. ¿Y qué pasa si en esa hora estás estudiando? Entonces no vas a tener el celular. Muy importante como todos esos límites. Paula, ¿le quieres dar algún mensaje a los padres de familia que nos están viendo en este momento sobre cómo acompañar a los hijos en esa construcción de la felicidad o para que no pierdan ese sentimiento tan genuino con el que vienen los niños, para que sigan alimentando esa felicidad todos los días? Sí, le voy a dejar un mensaje como a todos los papás, especialmente a aquellos que apenas están empezando esa experiencia, Lina, porque es la gran oportunidad. Tú ahorita mencionabas algo de si podíamos reparar algo cuando cometíamos un error con nuestros hijos. Lo mencionamos al principio y es importante tener en cuenta que de 0 a 5 años estamos construyendo. Si cometemos muchos errores como papás de 0 a 5, después de los 5 años tenemos que entrar a reparar. Ahí es donde va a haber más trauma y más dificultades. Cuando hacemos un acompañamiento consciente de nuestros hijos de 0 a 5 años siempre, pero principalmente en esos 5 años, vamos a garantizar que estamos construyendo seres humanos más resilientes y más felices, con la capacidad de enfrentar las dificultades, de amar, de respetar, de aceptar los límites y vivir en una sociedad donde se necesitan seres humanos con esas características. Entonces esa es mi recomendación, especialmente a quienes apenas están empezando
ese camino de la maternidad y la paternidad, que lo hagan siendo muy conscientes de que a los hijos hay que acompañarlos porque hay necesidades que hay que suplir o hay que cumplir. Paula, ¿cómo te ves en los próximos años? Porque los hijos crecen, entonces pienso que tal vez van a tener como su propio camino y ya de pronto te van a empezar a interesar otras cosas, de pronto acompañar la vejez o no sé, porque veo que casi que todo lo que ha llegado a tu vida, en lo que te has vuelto experta, ha sido de tu misma experiencia personal. ¿Qué crees que viene para Paula en el futuro? Bueno, creo que en mis redes ya han estado viendo la soledad bien manejada. Bueno, María Antonia ya tiene una vida más establecida, tiene 18 años, le falta muchísimo, pero obviamente ya tiene una rutina en la que la mamá ya sobra, el papá sobra. Lorenzo pasa muchísimas horas en el colegio y también en sus entrenamientos de fútbol. Entonces he aprendido a vivir como esa soledad y también proyectándome a largo plazo. ¿Qué quiero hacer? Nina, me veo acompañando la infancia. Incluso hoy estaba pensando muchísimo en eso, que no dejan de pasar cosas violentas frente a la infancia. Los niños están sufriendo mucho, todavía hay mucho maltrato, abuso, y nos damos cuenta más de eso porque hay medios de comunicación. Antes no había un televisor, no habían tantas noticias con relación a la infancia, ahora vemos que están pasando muchas cosas. Entonces quiero seguir entregando recursos a los adultos para que acompañen bien la infancia. Quiero ser ese adulto que la infancia necesita, no solamente mis hijos, sino el resto de niños que están a mi alrededor. Y quiero también dedicarme a mí, a viajar, de pronto te voy y te hago la visita. Ay, eso espero. Salir a caminar, en la conexión con la naturaleza, que siento que mi niña interior siempre le gustó eso. Entonces es uno de los regalos que le quiero dar a mi niña interior. Paula, muchas gracias por haber aceptado esa invitación. Ha sido un rato, se me ha ido súper rápido. He aprendido muchísimo. Como te decía, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, hay muchos niños a mi alrededor que quisiera ser como un buen referente para ellos de manera indirecta, porque siempre nos están observando. Siempre aprendo mucho de tu contenido, como te decía en otro momento. Yo no soy mamá, pero yo me siento conectada con lo que publicas y siento que siempre aprendo. Entonces, muchas gracias, sigue generando más contenido, que de verdad es un contenido muy útil y espero que vengas a visitarme o yo también voy a ir a visitarte. Qué rico que nos volvamos a ver. Muchas gracias, Lina, por esta invitación tan bonita.